Bueno, gente, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Medina y en esta presentación quiero mostrarles un poco sobre una charla que es alrededor de un AI Coding Agent con TypeScript, para hacer lo que sea con JavaScript, pero no tiene que ser necesariamente. Esta aplicación que vamos a ver se llama Hornero. Creo que ustedes tienen mejor contexto que yo sobre qué es un hornero, así que no se los voy a explicar. Para darle contexto rápidamente quién soy, me dedico a ser ingeniero de software. Tengo una empresa acá en Uruguay que se llama IMD Studio, pero no la voy a hacer tantos highlights porque si van al landing page es Vibe Coded, así que no tiene nada interesante. Construyo software desde hace un poco más de 10 años, no me pregunten mi edad, por favor. Y esta charla en particular es porque me gusta entender cómo funcionan las cosas por detrás. Entonces, la charla anterior del meetup de JavaScript vi que estaban como muy enfocados hacia temas de inteligencia artificial y es obvio porque hoy en día creo que todos lo usamos de cierta manera cuando hacemos desarrollo de software, pero independientemente de la herramienta que usen, si usan Claude, si usan Codex, si utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial, a mí la forma en la que me gusta pensarlo es qué pasaría si esta herramienta no existiera. Yo ya sé cómo funciona hoy en día porque la uso como un usuario, pero si no existiera y quisiera construirla, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que tomar en cuenta para construirla? Obviamente en esta charla no vamos a poder ver todo un Cloud Code completo desde cero porque no nos da el tiempo, ni tampoco creo que Cloud Code tiene muchos millones de recursos entre personas y dinero como para poder hacerlo. Y en este caso, si le pido a Cloud Code que me genere un Cloud Code, no va a querer. Así que vamos a entender como los procesos mínimos para poder llegar a esta parte. Y como un fun fact, hace no mucho me mudé a Uruguay, soy de Perú. Así que nada, muy contento de estar aquí en su lindo país. Bueno, vamos a entender qué es un coding agent. Ya les spoileé con las herramientas que podrían tomarlo como referencia. Si utilizan Cloud Code, si utilizan Cursor, si utilizan Devin, cualquier otro que ustedes puedan pensar. Estos son un AI coding engine. ¿Y en qué se diferencia cuando abren chatgpt.com y comienzan a contarle las cosas que no le contarían a sus mejores amigos? Básicamente, lo que hace es que tiene permisos a cosas de su ordenador y puede ejecutar cosas por ustedes. Que si ustedes lo abren en el navegador, eso no podría hacerlo directamente, al menos que le conectes ciertas cosas y puedas tener acceso a ciertos recursos. Entonces, cuando estamos programando, normalmente nosotros tenemos nuestro código fuente, ya sea en un repositorio local o en algo remoto, y lo que estamos haciéndole es como arregla este bug o construye esta nueva feature y cosas por el estilo. Y el agente tiene que comenzar a pensar qué es lo que le estás pidiendo, tratar de entenderte que arregle un bug, pero ni siquiera cuál le dices. Entonces, todo esto de acá lo tiene que comenzar a inferir. Y si fueses a chatgpt.com y le dijeses lo mismo, probablemente llegarías a un mismo resultado, pero tendrías que hacer cosas que sería como pasarle dónde está tu código fuente, pedirle como, mira, en esta línea tal vez tienes que buscar corregirlo, si tienes que ejecutar test en la web no lo puede hacer porque no tiene el entorno en el cual corre tu aplicación. Entonces, un coding agent justo hace toda esa parte que le faltaría a una interfaz web en la cual solo chateas si le pides cosas a lo que tiene acceso. Y lo otro que hace es que puede iterar hasta cierto punto sin necesidad de una supervisión o con una supervisión dependiendo de cómo tú le digas. Entonces, este proyecto que se llama Hornero utiliza un stack que es muy básico, TypeScript, Vitess, OpenRouter, que si no lo han usado no conocen qué es básicamente un servicio que te permite utilizar distintos modelos de inteligencia artificial pagando como una cantidad de créditos. Entonces, en vez de que estés limitado a si utilizas Cloud Code, solo puedes utilizar modelos de Cloud o de Anthropic, o si utilizas Codex o ChatGPT, solo utilices modelos de OpenAI. OpenRouter te da gama a tanto modelos chinos, modelos estadounidenses, lo que quieras, y bueno, los tengan disponibles y solamente tienes que cambiar como cuál es el que tú quieres y te va a cambiar el precio también. Entonces, eso es una ventaja para esta demo. Y bueno, hay algo que van a encontrar en el repositorio que se los voy a pasar al final. Es algo que se llaman cassettes, que es mi plan B si en caso el internet no funciona o se comienza a alucinar de la gente mucho y hace un loop infinito, o me borra toda la máquina. Entonces, los cassettes básicamente son una ejecución que ya hizo y si nosotros la quisiéramos ver, hace como simplemente la simulación de lo que está haciendo.
Entonces, es como un plan B en caso de las cosas vayan mal. Bien, entonces, si nos ponemos a pensar qué necesita un LLM, un Large Language Model, para poder modificar un proyecto, que el modelo que sea, diría que necesita estas tres cosas básicas, que sería, primero, tener unas manos que es, ok, si el modelo ya te puede responder texto cuando tú le mandas un mensaje, para comenzar a realizar acciones necesita saber cómo realizarlas. Y tal vez sabe cómo realizarlas, pero para poder ejecutarlas necesita un entorno en el cual lo pueda hacer. Eso es a través de los tools y el tool calling. Después necesita que, o sea, tú le mandas un mensaje, te da una respuesta y probablemente tú quieres seguir iterando sobre ese mensaje. Entonces, eso de ahí es un loop de toda la vida. Un for sin argumentos, un while true, lo que ustedes quieran pensar. Y por último, esto no sería tan sencillo si no tiene como algo que te dé una visualización sobre lo que está sucediendo, porque si tú le mandas un mensaje y, no sé, tiene que ejecutar tests que demoran 30 minutos y no te responde nada, es como para ti como usuario es, ¿qué estás haciendo mientras me dices que supuestamente estás trabajando en ello? Y todo lo que viene después, que si ustedes utilizan un agente de código hoy en día como generar contexto, tener memoria, que el consumo de tokens, que MCPs, que skills, que agentes y todo lo demás, es como add-ons que vienen sobre estos tres principios. Entonces, para lo que vamos a hacer ahora es, vamos con un primer paso. Nos enfocamos en una tool y una tool calling. Como habíamos mencionado, una tool es simplemente una función que nosotros le exponemos a un LLM para que cuando el LLM identifique, necesito, no sé, buscar un archivo, leer un archivo, encuentre la función que le va a permitir generar eso, o leer ese archivo. Porque el LLM sabe cómo hacerlo, pero no tiene la capacidad de hacerlo porque no está dentro de su contexto. Y el tool calling es simplemente que el LLM detecta, necesito leer un archivo para poder entender lo que me estás pidiendo, y entonces voy a llamar a esta función que tú me dijiste que existía, con ciertos argumentos que nosotros definimos. Entonces, para una tool como tal es simplemente un nombre, un esquema y un párrafo que sería tu prompt para que el LLM entienda cuándo tiene que ejecutarlo. Así que, y bueno, esto, como les decía, es lo que haría Cloud Code, OpenCode, Py, cualquier otro agente de código que ustedes utilicen. Así que vamos a ver un poco de código que idealmente se vería bien por acá. ¿Sí se ve bien? Bien. Vamos a ir a una versión inicial. Entonces, aquí también tenemos otra. Y vamos a hacer dos cosas en paralelo. Una, entender qué es lo que estamos haciendo en el código. Y la otra, poder ejecutarlo para saber qué está pasando. Entonces, primero les voy a tratar de enseñar un poco qué es lo que estamos intentando hacer aquí. Digamos de que nosotros... bueno, esto no les comenté, perdón. Esta demo lo que intenta hacer es que hay un jueguito que no sé si lo conocen, 2048, que se trata de mezclar como todo, sumar de 2 en 2 o multiplicarlos conforme se van yendo en la misma dirección. Esta es una demo generada con inteligencia artificial que tiene un bug. El bug es que en algún punto, cuando llegan a... Vamos a ver si puedo hacerlo. No, hasta ahí funcionó bien. Vamos, tienes que fallar. Tal vez por ahí... Bueno, les cuento el bug. El problema es que en algún punto, si quedan 4 2 en la misma fila y tú haces un movimiento hacia un costado, te tiene que generar como 4 y 4. Sin embargo, el bug es que te genera 8 directamente, como si te hubiera generado 2 movimientos en una sola acción. Eso es un bug por concepto de la aplicación. Entonces, se supone que si nosotros corremos npm test, esto debería capturarlo y hay un test que captura de que es lo que les decía, que esperaba de que dé 8 cuando nosotros realmente queríamos que dé 4, 4 y 0, 0. Para que entiendan por qué está mostrando esto, es porque internamente esta es una matriz, simplemente es un arreglo de otro arreglo que tiene las filas y las columnas. Entonces, cuando hace un movimiento y tiene 2, 2, 2, 2, debería demostrar 4, 4, 0, 0, o sea, 4, 4 y nada en los otros espacios. Sin embargo, te está mostrando 8 y nada en los otros espacios, como si hubiese realizado 2 movimientos iguales. Bien, entonces, el test ya lo captura
Y digamos que nosotros podríamos ir a meternos al código, entenderlo, leerlo, saber cómo funciona y corregirlo nosotros mismos. Pero hoy en día creo que ya muchos no hacemos eso, ¿verdad? Es como, ya si existe un agente de código que lo haga él. Bien, entonces, hay un script dentro de este proyecto que le estoy pasando donde está directamente el código de donde está el error y le estoy diciendo, el merge está mal. Cuando tienes 2, 2, 2, 2, debería darte 4 y 4 y da 8. Y esto lo que voy a hacer es que internamente, ahora les voy a mostrar el código, lo voy a dejar ejecutando mientras. Lo que le estoy pidiendo es que me devuelva el archivo completo que yo le estoy pasando, pero corregido. Y vamos a ver si por detrás está llamando un LLM, que ahorita les muestro cuál es, y lo va a generar en un archivo de un fix. Cuando nos devuelva, ojalá, deberíamos de volver a ejecutar los tests y debería de funcionar esta vez. Obviamente, cuando ustedes están trabajando con un agente de código, ustedes normalmente no le pasan como esto, sino más saben como Claude y le dirían, tal vez, bueno, si Claude quiere funcionar, bueno, digamos que abriría como su interfaz y ustedes le escribirían, corrígeme el error del archivo @src board, game board. Este de acá, ¿no? Eso sería lo que normalmente harían hoy en día. Bueno, nosotros todavía no estamos ahí, así estamos apuntando. Bueno, aquí esto se supone que ya generó algo, así que vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si siquiera el archivo existe. El archivo existe, ¿ok? Eso es bueno. Vamos a ver si el archivo funciona. Me parece que ya había un error por ahí. Ah, sí, el error fue mío, perdón. Les voy a explicar el error para que no se queden con la duda de qué fue. Generé el archivo, pero agregó estas cosas de acá. Esto por defecto, cuando ustedes ejecutan un script de NPM, te lo genera para decir qué es lo que está haciendo el script. Ok, yo no quería eso, así que lo que tenía que hacer era pasarle un flag que se llama silence y ya con eso no va a generar ese ruido. Porque ahorita si lo copio el archivo, va a hacer de que va a ser un error porque esa sintaxis no es conocida de JavaScript ni de TypeScript, entonces, así que lo siga generando. Igual si demora mucho tengo un backup por ahí, pero bueno, esta vez no demoró. Ok, ahora verificamos. Verificamos, ahí está mi backup. Ok, ahora sí, parece que todo es un TypeScript legal. Vamos a mover este archivo y vamos a ponerlo en el source board, no, source game board. Bueno, ya lo hizo. Me faltó la S. Pero podemos volver a moverlo. Creo que Claude hubiera hecho menos errores que yo. Perdón. El primero tiene la S, pero él se llama... Ah, sí. Buen punto. Gracias. Y ahora sí. Bien. Imaginemos de que eso debió haber funcionado, así que simplemente ejecutamos los tests de nuevo. Y bien, parece que funciona. Así que si venimos aquí a probarlo, se supone que esto hizo live reloading. En algún punto debería encontrar, eso es lo malo, tengo que encontrar que me salgan 2, 2, 2, 2. Bueno, no, nos vamos a pasar jugando aquí un buen rato. Bien, pero los tests pasan. Eso es una buena señal. Sin embargo, si se han dado cuenta, este flujo ustedes hoy en día no lo harían, ¿no? Es como dirían que esto fue todo, ya para eso sigo utilizando Cloud, ¿verdad? Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que hemos evolucionado. Si ustedes irían a chatgpt.com, no lo abro porque si no muestra mis conversaciones privadas, pero si yo iría a una web, le mandaría un mensaje y le tendría que haber pasado el código, luego probablemente me lo corregía, en el mejor de los casos a la primera, luego tener que ir de la interfaz de la web, pegarla en mi computadora o en donde tengo hosteado el código, correr los tests y validar de que funciona. Es básicamente lo que estamos haciendo aquí, pero ahora lo estamos haciendo desde nuestro entorno de ejecución, que sería el computador. Claro, está feo que nosotros le tenemos que pasar el mensaje mediante un flag y no es la interfaz bonita de Cloud Code, pero ahí vamos. Entonces, si analizamos el código un poquito, vamos a ver, aquí estamos. Aquí están los cachetes, que ahorita no nos importa. Esta aquí fue generado con algo de inteligencia artificial, así que tiene un context ID, no les voy a mentir, no lo hice todo desde cero. Esto ustedes no lo van a encontrar porque esto es más como para mí. Aquí está la aplicación de la interfaz que ustedes están viendo y tiene este CRC donde tiene el CLI, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, tiene el código del juego
y tiene la parte de la web, que es lo que se ve en el navegador, nada más. Si nosotros ahora nos metemos a ver qué es lo que tiene la CLI, vamos a ver aquí. La CLI tiene este chat que acabamos de ejecutar. Si vemos lo que tiene este chat, source, CLI, chat. Bueno, ahí me lo mostró. Este CLI simplemente tiene como recibo el mensaje que le estoy mandando por un argumento. Luego, si no hay mensaje, le digo, oye, así se usa mi script. Y después lo único que estoy haciendo es mandar una request a OpenRouter. Tengo una variable de entorno, mi API key. Ustedes esto cuando se bajan el clon en el repositorio, si quieren, lo pueden probar. Le digo qué modelo. Para este caso, estamos utilizando un modelo... si revelo mi file, se va a ver mi secret, pero bueno. No se va a ver completa, así que... Oh, no, sí se ve completa. Bueno, eso va para la edición, por favor. Ahora borro el API key. Bueno, el modelo era Minimax. Es un modelo chino rápido que tiene algo de reasoning y lo probé porque está barato y funciona bien, básicamente. Después les muestro si quieren el dashboard de todo lo que lo he usado y ha consumido muy poco. Bueno, tiene un máximo de tokens. Básicamente, si me responden más de 4.000 tokens, es como hasta ahí nomás, no me importa más. Y le estoy mandando un mensaje que es el mensaje que escribe mediante la línea de comandos, que era todo el código más lo que yo le explicaba. El error está aquí, corrígelo. Y luego, si la respuesta falla, simplemente demuestra un error. Y si la respuesta es correcta, pinto ese error en donde me dice que en este caso yo lo derivé a un archivo. ¿Dónde está? Aquí. Lo derivé a este archivo fix. Esto porque yo le dije directamente, devuelve el archivo completo sin markdown ni explicaciones. Ok, hasta ahí esto no es interesante, ¿verdad? Es solo un request que me devuelve una respuesta y esa respuesta la pinto, o en este caso la guardo en un archivo. Sin embargo, funciona. Ahora, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a agregarle un poquito más? Ya no es como solo una ligera, un mensaje, un request y una respuesta. ¿Qué pasa si pasan más cositas detrás? Así que vamos a esta iteración. Creo que me moví de archivo, sí, aquí. Git code, no me importa lo que tengas. Y vamos al B1 Hans. Ok, ahora, en este contexto, ya los scripts que tenemos en el package.json comenzaron a crecer un poquito. Ya no tenemos solamente el chat, sigue ahí, pero no es lo que queremos usar, sino ahora vamos a utilizar el hornero que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se utiliza ese? Si corremos aquí, hornero, este ya es simplemente algo que le podemos hacer un poco más de preguntas. Y, por ejemplo, aquí le estamos preguntando, ¿dónde está la lógica del merge? Que está en el archivo y nosotros le estamos todavía dando mucho contexto. Le estamos diciendo el archivo y le estamos preguntando por algo específico. Lo interesante es qué pasa dentro de esto. Esta parte de acá es el reasoning que hace el LLM. Dice, el usuario está preguntando acerca de la lógica de merge y dónde está ubicada. Menciona que puede estar en el sourcegameboard.ts. Y aquí hay algo interesante que comenzó a hacer. Aquí dice read file, le pasó la ruta o dónde está ubicado el archivo y pintó un resumen de lo que encuentra en el archivo. Y al final, lo que menciona es, la lógica del merge está en la función collapse, líneas 824, filtra los ceros, luego itera buscando fichas iguales adyacentes y la fusiona doblando su valor con splice. Eso aquí es correcto, es lo que hace hoy en día. Ahora, ¿cómo hizo o cómo pasamos de que realmente esté ejecutando algo que solamente te podía responder a comenzar a mostrarte el reasoning y también comenzar a leer un archivo? Porque en el ejemplo anterior, nosotros le pasamos todo el contenido del archivo para que este nos diga, este es el nuevo archivo corregido. En este caso, le estamos diciendo, tú encuentras dónde está el código, creo que está aquí. Entonces, ¿cómo fue que llegamos ahí? Si nosotros nos vamos a, bueno, y les muestro la estructura de nuevo, ahora tenemos un poco más de cosas. Ya no tenemos solamente el CLI, el game y la web. Esto es lo que teníamos hace un momento, sino que ahora tenemos agents, CLI, game, LLM, tools y web. Si nos metemos un poco más a fondo sobre el SRC, vamos a encontrar que el agent solo tiene tipos, el CLI tiene el hornero, que es el que acabamos de ejecutar,
tiene algo de render, que estos son helpers simplemente para que te muestre con colorcitos y todas esas cosas, que no nos vamos a enfocar. Sigue teniendo el game no ha cambiado. Y aquí tenemos ahora algo que se llama LLM y tenemos algo de OpenRouter, que esto también lo teníamos hace un momento. Y si se dan cuenta ahora, lo interesante es esto. Tenemos tools, que es un read file. Así que vamos a explorarlo un poco. Si nos metemos a ver el source, CLI, hornero, lo que encontramos es, seguimos recibiendo la tarea mediante un argumento de la línea de comandos, que es esto. Esto es lo que sería la tarea. Luego, estamos diciendo que hay unas tools que puede utilizar el agente, que en este caso es una que se llama readFile tool, que ahorita la vamos a inspeccionar. Y ahora le estamos pasando ya un prompt por defecto. No es como hace un momento que el único prompt que tenía era lo que nosotros le mandábamos por la línea de comandos. El prompt es muy simple, le dice, tú eres un agente de código trabajando dentro de un proyecto de TypeScript, responde en español en 1 o 2 oraciones como un texto plano. No Markdown y no hagas ningún bloque de código para que el formato no se muestre mal en la terminal. Y por último le pasamos, eso es lo que sabe el LLM, es como su rol que tiene. Y por último le estamos diciendo cuál es el mensaje que el usuario está enviando, que eso sí es lo que nosotros le mandamos por la línea de comandos. Aquí llama algo que dice model complete, le pasamos los mensajes, le pasamos las tools y luego mostramos la respuesta. Aquí tiene una lógica para mostrar el reasoning, que es esta parte de acá, pero básicamente todo aparece a partir de esto. Ok, ahora, de aquí, esto no nos tenemos que preocupar, es simplemente como metadata de que para saber qué tool tiene que llamar. Si nos vamos hacia el source, ¿dónde está? LLM OpenRouter. Ahora, ¿cómo cambió esto de acá? Bueno, seguimos teniendo como un request porque aquí hay un endpoint. Seguimos teniendo el mismo número máximo de tokens. Hacemos una transformación para simplemente saber o mandarle el payload como OpenRouter lo necesita, pero digamos que no hay nada importante ahí, solamente es como, si me vas a mandar una tool, me lo tienes que describir con este ID, con mensaje, bla, bla, bla. Eso no nos interesa ahorita. Y aquí está, creo que la parte interesante. Esto es un proveedor de modelo que lo que está haciendo internamente es llamar al endpoint y pasarle todo lo que nosotros tenemos mapeado, que es qué modelo queremos utilizar, cuáles son los tokens, cuáles son los mensajes con la estructura que lo quiere OpenRouter y cuáles son las tools que puede tener a disposición. Y en base a eso, obtiene el mensaje. Si le dice el LLM como tienes que llamar a esta tool, la ejecuta y después aquí hace una validación nada más para saber si te quedaste sin tokens porque como tienes que pagar, si lo gasta todo, básicamente no tienes más, para que no te muestre nada de eso, o si utilizas un modelo que, por ejemplo, no tiene reasoning, que te muestre eso, o si el modelo alucinó y se fue más allá se quedó sin tokens, también te pueda devolver algo. Y por último, lo mostramos, y eso es lo que estamos haciendo en esta parte de acá. Entonces, en este punto, ya se comienza a poner un poco más interesante. ¿Por qué? Porque el agente comenzó a detectar que era... O sea, nosotros le ayudamos todavía, ¿verdad? Le dijimos, ¿dónde está la lógica del merge? El agente tuvo que inferir a qué merge nos referíamos y luego la ayuda que le dimos está en esto de acá. Sin embargo, el LLM lo que hizo mencionan que puede estar en este archivo, así que como no nos cree, fue a verificarlo. ¿Y cómo lo verificó? No es porque el LLM no tiene acceso al archivo, porque el archivo está en mi máquina, el LLM se ejecuta en los servidores de OpenRouter o el proxy que utilicen internamente. Lo que hizo fue que decidió o encontró que tenía una tool que podía utilizarla, pero la tool se ejecuta en nuestra computadora. Entonces le dijo, oye, llama a esta tool que se llama readFile con esta ruta. La tool se ejecutó, leyó el archivo. No les mostré la tool, ¿verdad? Vamos a verla mientras explico esto. La tool es demasiado simple. Le definimos el nombre, le decimos cuándo tendría que llamarlo y qué parámetros tendría que utilizar. Una vez que lo tiene que ejecutar, le decimos, ¿existe el archivo? Si no existe, simplemente le decimos, no es un archivo, o el archivo no existe, podríamos poner acá. Y si sí existe, simplemente llamamos a readFile, que esto es de Node.js, no hay nada aquí raro.
y le quitamos los saltos de línea, le mandemos para que sepa, esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 3, y por último lo volvemos a unir como si fuesen con los saltos de línea, para que lo tenga algo formateado. O sea, esta función es Node.js, no hay nada de inteligencia artificial, es como cualquier lectura de archivo con un poquito de formato de las líneas de cada línea de código. Obviamente esto no es escalable, pero eso lo hablamos después. Entonces, el LLM detectó, hay algo que puedo llamar yo para conocer cuál es el contenido de un archivo. Necesito leer un archivo, así que le pidió a nuestro ordenador leer el archivo y luego la respuesta que dé, que sería el contenido, se la mandamos de nuevo al LLM y el LLM dice, ah, ok, ahora sí te puedo decir dónde está y qué es lo que me estás preguntando. Y esa fue la respuesta que dio aquí. Ok, pero hasta aquí sigue faltando algo, ¿verdad? Porque, ok, ya puede leer archivos, pero en la tarea anterior nosotros lo que queríamos era de que solucione un bug. Y para solucionar un bug no basta con leer un archivo. O sea, tal vez te lo puede decir, pero luego tienes que hacer el cambio, tal vez ejecutar los tests para validar de que funciona, y todo eso, ¿cómo lo hacemos? Así que ahí es donde vamos a nuestra siguiente parte. Las tools es básicamente cómo nosotros vamos agregándole cosas a nuestra gente o a nuestro LLM para que pueda tener mayor capacidad. Así que con estas 4 tools, básicamente podríamos replicar el comportamiento que hicimos en un inicio a mano. Un grep, el comando grep lo que hace es simplemente buscar una cadena de texto en un set de datos que nosotros le podamos pedir. Un read file ya lo vimos, leer un archivo. Y de ahí tenemos un write file, que sería lo mismo que hicimos hace un momento, pero, o sea, en vez de leerlo, hay un contenido que nos dan y eso lo escribimos en una cierta ruta. Y tal vez este es el más común, pero también el más riesgoso, que sería correr un comando. Digamos que la computadora puede decidir, necesito que ejecutes un comando, y bueno, nosotros obedientes vamos y lo ejecutamos. Si eso se vuelve un RMRF, ya saben qué puede pasar, ¿verdad? Así que con estas tools, digamos que nosotros podríamos tener un poco de contexto sobre qué es lo que podrían ejecutar. Así que vamos hacia allá. Si nos vamos a la siguiente versión, y obviamente para que esto se genere, ya vieron el spoiler aquí, pero no puede pasar en una sola iteración, ¿verdad? Tiene que, el LLM no va a decir, ah, ok, para solucionar esto tienes que leer el archivo, luego cambiarlo, luego aplicarlo, correr los tests y darle el mensaje al usuario que ya se corrigió. El LLM no sabe todo eso desde un inicio. Es como va paso por paso y te dice, ok, entonces esto sí tendría que leer el archivo. Una vez que leo el archivo dice, ah, sí, aquí está el contenido que necesito o que es relevante para mí. Después dice, ah, ok, aquí tal vez sí esta función está mal. Te genera una nueva y dice, bueno, este archivo ahora para que funcione, este proyecto para que funcione tendría que cambiar el archivo, así que ahí recién manda como la versión. Así que eso es lo que tenemos aquí. Y si probamos de nuevo, déjenme ver si tengo algo aquí. Ok, vamos a ver qué pasa si nosotros le damos un prompt más como, tal vez más parecido a la vida real, que le diríamos, los tests están rotos o están en rojo, arréglalo. Y aquí el LLM lo que dice, el usuario dice que los tests están en rojo, lo que significa que hay tests fallando. Necesito investigar el proyecto para entender qué está pasando con los tests. Primero déjame explorar la estructura del proyecto y bla, 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 nosotros lo cortamos. Lo primero que hizo fue un grep, en el cual primero buscó los tests, lo buscó en el package.json, lo encontró, más bien dicho. Luego leyó el package.json, eso está bien. Luego leyó los tests que están fallando, o que pueden estar fallando. Leyó el test correcto, la verdad es que tampoco había muchos tests, así que no tenía muchísimo. Ah, bueno, sí, encontró uno de loop que no debía, pero digamos que lo alucinó y lo leyó. Ahora necesito ver los archivos de código fuente. Se pidió ver el contenido del board.ts, que es donde está el error. Y por último, también pidió el del agent loop, alucinando el modelo de nuevo. Ahora quiso ver algo más de execute y aquí es donde se está, más bien dicho, está teniendo un problema porque comenzó a alucinar y comenzó a revisar todos los archivos del proyecto cuando no le interesa en realidad. No había nada que hacer con eso y ahí ya se quedó como medio pensando, ok, necesito ver los tipos y bla, bla, bla. Esto es algo que podría pasar en cualquier momento, obviamente porque estamos utilizando un modelo barato también. No, o sea, si utilizando un cloud tal vez hubiera hecho algo mejor. Vamos por una segunda vuelta a ver si esta vez lo corrige.
Pero ¿qué es lo que estamos detectando aquí? Que lo primero es que comenzó a hacer cosas por su cuenta. O sea, detectó de que tenía más cosas a disposición y ahora cuando trató de entenderlo, simplemente haciendo lo que creía que era mejor. Como está comenzando a alucinar, otra vez se metió a ver el execute y yo creo que en algún momento lo voy a cambiar de modelo porque si no, simplemente se va a seguir alucinando. Mientras vamos viendo el código, antes de que siga haciendo cosas raras por ahí, mientras no me borre nada de mi disco duro, todo está muy bien. Ahora me hace un RMRF, ¿no? Eso es algo que hice muy teniendo en cuenta este caso. Ahora lo vamos a ver, de hecho, si nos vamos a ver el source, aquí en algún punto del agente, el agente ya tiene más cosas, y si nos vamos al source loop, agente loop, esas T me están matando. Aquí es donde digo que sean máximo unas 12 vueltas o 12 turnos para poder ejecutar esto, con la precaución de que me tire todos mis créditos de OpenRouter de una. Entonces, creo que fue buena opción. Vamos a ver qué pasa si nosotros le damos un poco más de información. Los tests del board.ts están en rojos. Vamos a ver si eso le ayuda. Mientras vamos viendo esto de acá. Lo único que estamos haciendo es que el agente ahora ya no es una sola ejecución y una respuesta, sino que es un loop. En este caso, tiene un máximo de turnos para prevenir lo que está pasando en este momento. Y lo único que le estamos diciendo es lo mismo que teníamos hace un momento. Si tienes un reasoning, que no todos los modelos lo tienen, lo vamos a mostrar para que el usuario sepa qué está sucediendo. Y después, si tiene que el LLM decide, otra vez volvió, bueno, vamos a ponerle aquí del source gain board. Creo que era test. ¿Sí era test? Sí, pero se vuelve a ver mi llave de mucha edición. Pero bueno, igual, como les dije, tengo ese cassette que es como una ejecución previa que hice, como un plan B. Pero bueno, esto sigue haciendo lo mismo de hace un momento, sigue llamando a tools que encuentra disponible. Entonces, ¿cómo fue que le registramos que tenía más tools? Y de hecho, si nosotros vamos a ver las tools que tienen, el grep.ts, source tools grep.ts, es simplemente, aquí ignoro varias cosas para que no se pase por ahí, pero luego comienzo a leer el directorio y comienzo a hacer un regex, básicamente, verificando de si algo de lo que necesito está aquí. Esto es como una función recursiva. Y el grep tool está acá, en el cual busca por un patrón y va buscándolo en todos los archivos directorio que encuentre dentro de este proyecto. Por eso también es una llamada en teoría cara, porque está leyendo todo el directorio. Obviamente esto no es lo más óptimo, pero digamos que es una tool que haría eso ahí. Y luego tenemos la del write file, que no nos perdamos de mucho, la verdad. Es un write file de Node. O sea, no hacemos más que eso. Esto sobreescribiría, o sea, si te pone un hola mundo en vez de todo tu código, te lo sobreescribiría todo. De nuevo, no es lo más escalable, simplemente para la demo. Y por último, vamos a ver nada más qué pasó con nuestro agente que se llama Hornero. ¿Si te llamas Hornero? Sí. Tags. El agente sigue siendo el mismo system prompt que teníamos y le mandamos solamente el prompt que le manda el usuario y comienza a mostrar todo lo demás. Entonces, si se dan cuenta, no cambió más que el loop y ahora les agregamos más tools que le permitió a la gente poder encontrar cosas como esto de acá. Dice, el error era un break en el bucle interno del while, en la función collapse. Ese break cortaba la interacción después de cada fusión, evitando que se procesaran múltiples funcionamientos en una misma pasada. Por ejemplo, con 222 solo fusionaba los dos primeros tiles y dejaba los otros dos sin funcionar. Eso es cierto. Así que al menos con un poco más de ayuda llegó a detectarlo, si no comenzaba a alucinar. Pero lo que hizo fue esto, fue leer los tests, luego leyó el código fuente y
luego escribió la corrección. Ahora tengo curiosidad si lo corrigió bien. A ver. Sí, no lo ejecutó. Ah, no, mira. Ahí sigue fallando. Sí, eso sí lo hice a propósito, porque no quería que lo vuelva a hacer por su cuenta, pero nada, no es necesario que lo muestre ahorita funcionando. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo hasta acá? El run command, si se dan cuenta, lo quitamos, porque si nos vamos de nuevo aquí a nuestras tools, solo tenemos grep, read file y write file. Por eso no tiene tampoco capacidad en este momento de ejecutar. Ahora, si no me equivoco, esto está en aquí. Si revisamos de nuevo, ahora sí tenemos run command. Y ahora, este run command, si se dan cuenta, lo único que hace, es ejecutar un comando de shell, de bash en este caso, en donde sea que nosotros le digamos, o que el LLM le diga que tenga que hacer. Entonces, muy peligroso, pero cumple su objetivo. Obviamente los agentes de código que se suelen utilizar, que ya están como en producción, agregan la capa de permisos. Eso no quita de que puedan alucinar en algún momento y tú le dices, sí, auto mode o lo que sea el nombre y le dices, sí a todo. Bueno, puede pasar y sobre todo si utilizan LLMs baratos, pero veamos qué sucede aquí. Vamos a ejecutarlo como última opción. Ups, me olvidé de qué tenía que decirle. Si no me borra nada, estaría bien. Hornero, pa. Sí, ya. Si se acaba la presentación aquí fue culpa del Minimax. Ejecutó los tests, eso es bueno. Aquí tenemos el run command, o sea, ¿qué hizo primero? Leyó el test, luego ejecutó, hasta ahí estamos bien. Luego hizo leyó de nuevo el archivo, no sé para qué quiere leerlo, si ya lo había leído antes. No, leyó los tests. Ok, leyó el código fuente. Hasta ahí estamos bien. Escribió una nueva versión. Eso está genial. Y ha vuelto a ejecutar los tests. Y dice, ahora todos los tests pasan. No te creo. A ver. Bueno, sí, todos los tests pasaron. Una vez más lo voy a intentar. No, bueno, no. Ese test no pasa. El test manual no pasa. Bueno, y nos dice, el bug estaba en la función collapse de board. Vamos a ver si realmente hizo un cambio o solo nos está diciendo, bueno, los tests pasaron, así que si hacemos un git diff, sí, un solo pass de merge, bla, 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 lo cambió el while, le puso menor que la cantidad de los tiles que habían y ya no lo hizo con un flag aquí directo y cambió la ejecución. Bien, eso era lo que tenía que hacer, creo. Así que con esto lo que nos damos cuenta entonces es que el run command le da mucho más capacidad al LLM de poder ejecutar cualquier cosa arbitraria, pero obviamente también es un riesgo que tenemos que tomarlo en cuenta, que en esta demo no tiene ninguna capa de permisos. Está ejecutando lo que sea que el LLM diga. Así que, ahora, ¿qué es lo que hace Cloud Code o qué es lo que hace un agente de código que ya solemos utilizar? Bueno, tiene muchas más tools. Si ustedes han utilizado cosas con Git o si tienen un repo en GitHub, ya directamente te dice como hay que utilizar la CLI de GitHub y te creo el pull request, te hago el commit, o sea, te abro el navegador, bla, 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 todo lo que quieran. Hay NCPs en los cuales podemos integrarnos a servicios que no pertenecen por defecto al agente. En algún momento existió, o bueno, hoy en día existe, pero ya no con este nombre de subagentes, existen skills, bla, 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 plannings que puedas hacer, ya no, si se dieron cuenta la edición de este caso, de esta demo, es leer un archivo, regenerar el archivo y escribir el archivo por completo. Imagínense un proyecto legacy en el que tienen 5.000 líneas de código en un solo archivo. Bueno, leer todo el archivo para empezar, luego volverlo a escribir todo por completo, no es nada escalable. Entonces, eso es obviamente algo que no hace un Cloud Code por defecto.
Después tener un índice del proyecto como estos context.md o estos agents.md que se volvió como medio estándar para poder documentar cómo funciona el proyecto y así el LLM lo pueda cargar en memoria o en contexto. Es algo que también hacen los agentes de código más a nivel de producción. Pero lo que quiero que se lleven es que ninguna de estas reemplaza el core de lo que es un agente de código. Un loop que el usuario decide cuándo termina, o en este caso nosotros le dijimos cuándo tenía que terminar. Un set de tools que le dan herramientas a un LLM para que pueda ejecutar cosas. Y luego, básicamente el feedback que da el usuario para que sepa qué está haciendo un LLM mientras que nosotros esperamos a que haga las cosas por nosotros. Por otro lado, hay mucho tema con el tema del contexto. Está esto de que estos problemas de pásale más información al LLM para que sepa mejor cómo corregir el problema que le estás pidiendo. Sí, pero a la vez, si le pasas todo un proyecto de, no sé, 1000 archivos y solo para corregir una línea de código, tu contexto se va a quemar de tokens para empezar y te van a cobrar más y se van a acabar tus créditos y no necesitas todo eso para corregir una línea de código en muchos de los casos. El tema de la confianza y la escala, de cómo esto es, o sea, si Cloud Code te va a ejecutar un RMRF sin pedir de permisos, la confianza se fue. Y todas estas capas que le meten de ahora tienes los dynamic workflows o los graph engineering con que tener subagentes que te hacen todo sin supervisión y lo corres en background y tú dices que has trabajado, pero todo lo dice la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos que es la parte que es lo más complicado. Todo lo que vimos de la izquierda, de NCP, subagentes, planning, que la interfaz se vea bonita, es lo más sencillo. Pero la parte derecha de poder manejar bien el contexto, la memoria, y que puedas escalarlo a un nivel de que puedas realmente no supervisar algunas cosas, eso es lo que hace que empresas como Anthropic o OpenAI tengan todo un equipo de ingeniería trabajando en eso, ¿no? Así que por eso espero que no hayan tenido la expectativa de que hagamos eso en esta charla. Bien, les dejo con algunas cosas adicionales. Ya no les quiero quitar más tiempo, así que si se dan cuenta, estuvimos trabajando sobre ciertas versiones que iban evolucionando. Esto lo van a encontrar en el repositorio como tags. Entonces, ustedes hacen como lo que yo estaba haciendo aquí, de git, checkout y el nombre de las tags. Creo que el comando para verlo era tags, no, git tag. Git tag a minúscula, no. Bueno, ahí está. Estas son todas las tags que están aquí. Entonces, las únicas que están como en orden son las B0, B1, B2, B3, que son las que hemos visto acá, pero van a encontrar otras que son algo interesantes, que tal vez les pueda interesar a ustedes para que lo vean por su cuenta. Un REPL, que es un read, eval, print loop, que es lo más común que encontramos en un agente. De hecho, si nos vamos rapidito ahí, les muestro. Si nos vamos acá y ejecutamos en el primer hornero. Ahora ya no nos pide que le pasemos el prompt directamente en la terminal, sino que ahora nos dice aquí como, ¿qué quieres que hagamos? Hola. Y ahí me debería responder, hola, ¿en qué puedo ayudarte con el código hoy? Y ya tenemos como un resumen de mensajes. Mensajes se refiere a que se acuerdan de que había un prompt que nosotros le decimos qué es lo que tiene que hacer el agente primero, luego el mensaje que tiene el usuario, que es lo que nosotros le dijimos hola, y ahí, ¿por qué son 3? Porque es el mensaje que respondió. Entonces, aquí te cuenta los tokens, bueno, los caracteres y aquí los tokens por cada request. Esto es lo que se envió a OpenRouter. Así que si les interesa saber cómo funciona eso, pueden revisar el código. Bien. Luego tenemos una de styling. Bonus styling. Y corremos de nuevo. Cloud Code se suele ver más bonito, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, metiéndole un poquito más de cariño y esfuerzo, podemos llegar a hacer cosas que tal vez se vean también igual de bonitas o mejor a nuestro estilo, como quisiéramos. Aquí ya nos dice el modelo que estamos utilizando sin que se robe mi API key. Así que, ¿qué más tenemos? Hay una de patch, que era lo que les decía. Esta es como un poco de escalabilidad. En vez de que te sobreescriba un archivo entero, que solo te edite las partes que necesita, o sea, si puede detectar que hay una línea que hay que cambiar,
que no te escriba todo el archivo, que te escriba solo esa línea. Eso también te va a evitar, porque cuando tú le dices, escríbeme todo este archivo de nuevo, el LLM está teniendo todo el archivo de vuelta y te lo está agregando a tu contexto y por ende te está cobrando más por los tokens que estás gastando. Hay una de tools en la cual le agregué un poco más de cosas como un glob o que pueda listar directorios o encontrar archivos. Eso sobre todo en proyectos más grandes es interesante. Observabilidad, esta es buena. No voy a hacer el checkout porque si no se me va a ir el tiempo. Pero por ejemplo, aquí estuve jugando con Stantech y este es un JSON line básicamente en el cual dice cada ejecución que nosotros tenemos, cuántos tokens del prompt estamos gastando, cuántos tokens está respondiendo, cuántos son de reasoning, cuántos se hizo de cache y cuánto costó cada una de estas llamadas, con qué modelo y el timestamp básicamente. Bueno, el tiempo que tomó, más bien dicho. Eso está bueno porque normalmente cuando utilizamos una herramienta de pago como Cloud Code o Codex o cualquier otra, normalmente la única visibilidad es lo que dice que tienen en sus dashboards, ¿verdad? Cuando te das cuenta que no tienes créditos, vas al dashboard y dices, ¿cuánto he usado en qué día y todo esto? Bueno, si la ventaja de construirlo tú mismo es que tienes toda la visibilidad y así puedes también como verlo de la manera en que tú quieras. Hay una de permissions que lo pensé, que fue como, ¿qué pasa que si quieres tener supervisión y que no te ejecute el comando que quiera el LLM, ¿no? Que pueda decirte como, ¿quiere ejecutar esto? Pero depende de nosotros si queremos permitirlo o no. Los subagentes, esto es interesante porque los subagentes es que tienes una conversación principal y le dices, no sé, agrégame, mientras sigo trabajando en el hilo principal, le dices, agrégame un test que valide esto. Y lo puedes derivar a otra conversación. Y se supone que esto hace de que tu contexto sea menor en el hilo principal, porque el hilo principal solo va a saber, agregué el test, y ya está. Pero el que se encargó de agregarlo y de leer el archivo y modificarlo es otra gente. Eso es bueno, pero a la vez, haciendo unas pruebas, lo que yo descubrí era de que si bien el contexto del hilo principal no se agrandó, el costo fue mayor, porque el contexto hijo tuvo que aprender todo lo que tenía el padre. Entonces, si están utilizando Dynamic Workflows de Cloud Code, piénsalo bien, porque no es tan gratis como me parece. Comandos, creo que si ustedes han empezado un proyecto y hacen un /init o hacen un / y el nombre de su skill, lo detecta y ejecuta algo personalizado. Bueno, en esa tag lo pueden encontrar. Yo le agregué soporte al init y lo que hace es que te escribe un agents.md en base a lo que entiende de tu proyecto. Compaction, esta es la última creo, que es lo que hace simplemente es que en algún punto vas a llegar al límite del tokens de contexto que tiene tu LLM. Si han probado Opus o Fable con 1 millón de tokens, bueno, en algún punto ese millón de tokens, si los llegas a alcanzar, te va a decir como tengo que hacer un resumen de todo lo que me has dicho porque ya me olvidé básicamente del 70% de toda la conversación. Y, bueno, selector de modelo, no nos importa. Skills, NCP. Hay una cosa interesante, si quisieran utilizar Anthropic, el llamado de tools no es igual que todos los demás modelos porque Anthropic es un cambio muy pequeño, pero básicamente hay que hacer algo. Así que ahí está el repo. Si tienen preguntas, cualquier cosa, ahí estoy. Gracias.